Hombre, Pedro, qué agradable sorpresa. Pues sí, Mateo, ya he saludado a María y a los niños. Bueno, los dos mayores ya son unos hombres. Y la pequeña Lucía es un cielo. Son estupendos. Una familia feliz. Hace tiempo que no te vemos por la montaña. Sí, un par de meses. Ando bastante liado. La nevera hace ruido. Debe ser el compresor. Vais a tener que comprar una nueva. Ya, eso tenía. Gastos y más gastos. Tienes buen aspecto. ¿Ya no sales de fiesta cada noche? ¿Qué va? Alguna vez, pero poco. Mira que has sido parrandero. Bueno, yo un poco también. Vaya las que me has liado. Y bien, ¿a qué debemos tu visita? Pues verás, como no he tenido hijos, he ido acumulando un pequeño capital. Y llegan unos años en los que hay que ponerse a pensar. Debes tener una pasta ahorrada. Ya quisiera yo. Bueno, la cosa es que vosotros sois un poco como mi familia. Te conozco desde que naciste. No estabas pensando en hacerme tu heredero, ¿verdad? Me vendría muy bien la pasta. No exactamente. Estaba pensando en la adopción. ¿Cómo dices? ¿Quieres adoptarme? No, al revés. Quiero que me adoptes tú a mí. Pero eso es un disparate. ¿Quieres que te adopte como hijo? No, como padre. A ver. Si no te conociera pensaría que te estás riendo de mí. Lo digo en serio. He meditado mucho. Las ventajas son muy grandes. ¿Pero estás loco? ¿Qué iba a decir María? Y nuestros amigos comunes, el grupo de montaña y todo el que se entere. Desde luego, tendrías que consultarlo con María y con los niños. Yo creo que me quieren. María y los niños te adoran, Pedro, pero sigue siendo un dislate. No sé si hay precedentes. Ni siquiera sé si es posible. He hablado con Pepe Bermúdez. ¿Lo sabe Bermúdez? Él lo ve bien. Dice que lo dejemos en sus manos. Pero hay otras fórmulas. Hazme heredero. El dinero se lo lleva todo Hacienda. Con una adopción será todo para tu familia. Además, la casa es muy grande. La casa no es muy grande. Es perfecta. No la podéis pagar. Últimamente tenemos alguna dificultad económica. No podéis pagar el tren de vida que lleváis. Ya te lo advertí, pero fue en vano. Bueno, sí. Estamos muy apurados. La habitación del sótano es perfecta para mí. ¿Vas a vivir en un sótano? Ya la arreglaré. Tú no tienes que hacer nada. Y puedo hacer muchos arreglos de la casa. Tú no eres muy manitas. Soy un desastre. Cuidar el jardín, ocuparme de los perros. ¿En serio te ocuparías de los perros? Sí, los sacaría a diario y me quedaría con ellos en vuestras vacaciones. Puedo cocinar, algo que se echa en falta en esta casa. Llevaría a Lucía al cine y a las fiestas de sus amigas. ¿Es tan joven, Lucía? Sí, nació mucho después que sus hermanos. Claro, te casaste con una mujer más joven que tú. Pero el resultado es que sois una familia estupenda. Solo os falta el abuelo. Que no, Pedro, que no puede ser. Lo pones muy bonito, pero luego vienen los problemas. Cuando ocurrió lo de tus padres, casi podría haberte adoptado yo a ti. Te portaste como un auténtico padre. Siempre te lo agradeceré. ¿Ves? Como un padre. No quería decir eso. No me confundas. Además, tú has sido muy fiestero. En esta casa hay una regla. Dime. Nada de fiestas. Horarios estrictos de comidas. Vale. Las visitas con discreción. Total discreción. Pedro, ¿por qué lo haces? Es decir, cualquiera diría que tienes una vida envidiable. No tienes obligaciones, haces lo que te place. ¿Cuántas veces me habría cambiado por ti? Yo también por ti, Mateo. Feliz con tu familia, siempre acompañado. Bueno, la verdad es que no. No. Verás, corren los años. Paso tiempo solo. Ya no tengo ánimo para tantas cosas. Me hago viejo. Me gustaría ser útil a alguien. Ya. Hay una cosa que tengo que decirte, Pedro. La gente mayor se hace dependiente. Ah, no temas por eso. Cuando sea una carga me quitaré del medio. Ya lo había pensado de todas formas. Lo tengo todo escrito en mis papeles. Pero ¿en serio hay que hacerlo oficial? Tú te casaste. Por la iglesia. Yo no quería, pero... Todos los papeles deben estar en regla, hijo mío. ¿Hijo mío? ¿Me vas a llamar hijo? ¿Quieres que te llame papá? Papá. No suena mal. A ver, repítelo. Papá. Basta. Esto es un disparate. Pero vas estando de acuerdo. No sé. Tendría que consultarlo con María y con los niños. Desde luego. Yo creo que les haría ilusión. ¿En serio te ocuparías de los perros? María, cariño, ¿puedes venir un momento?